Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Administrativo Público al Día, un espacio creado por el Dr. Obert Alejandro Ortiz y honorable docente de la Escuela Superior de Administración Pública. Yo soy Faisuri Rocha. Hola, yo soy Loren Julio. Yo, Joana Fajardo. Y yo soy Lady Barrera. Estudiantes de cuarto semestre de Administración Pública Territorial Meta CETAP Villavicencio. Bueno, mi gente, hoy nos sumergimos en una fascinante conversación sobre los cambios más importantes en la administración pública, específicamente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Mi nombre es Fay y yo soy una apasionada del estudio de las políticas públicas. ¿Cómo están mis queridas compañeras? Hola Fay, un gusto estar aquí. Yo soy Loren para los que no me conocen. Y como sabes, me encanta analizar cómo la evolución de las políticas públicas impactan en la vida cotidiana. Y sí, hoy tenemos un tema que no deja de ser emocionante, como la transformación de la administración pública en tiempos recientes. Cómo las políticas públicas están marcando la diferencia en nuestras sociedades. Muy buena, soy Lady. Para mí hablar sobre los cambios que trajo la pandemia y cómo eso aceleró la digitalización y el uso de nuevas tecnologías es fundamental. A veces olvidamos lo rápido que tuvimos que adaptarnos y todo eso tiene implicaciones directas en la administración pública, la forma en que gestionamos los recursos y los servicios. Hola, soy Joana y el tema de la inteligencia artificial y su impacto en la administración pública me tiene completamente cautivada. Hoy vamos a hablar de cómo las máquinas y los humanos pueden trabajar juntos para mejorar la gestión pública. Así que vamos a comenzar porque tenemos muchísimo que analizar. Para darles un contexto claro, nos encontramos en un momento histórico en el que los países más desarrollados y aquellos que en vías de desarrollo están gestionando una porción que es significativa de su Producto Interno Bruto a través de inversiones públicas, hasta un 42%, chicas. Y lo que esto significa es que la administración pública, ya se ha venido convirtiendo en una de las mayores fuentes de empleo, empleando a millones de personas en el mundo. Exacto. La administración pública no es solo un instrumento de gobierno, sino que tiene un impacto directo en el bienestar de las personas. Sin embargo, hoy más que nunca enfrentamos una compleja agenda pública. Y esta va desde la crisis económica hasta las nuevas vulnerabilidades sociales que han surgido después de la pandemia. No podemos olvidar que los objetivos de desarrollo sostenible están en la ecuación, lo que significa que necesitamos no solo una mayor eficiencia, sino también justicia social. Totalmente. De hecho, uno de los grandes desafíos de la administración pública en el siglo XXI es precisamente gestionar todo eso, el cambio climático, la justicia social, la educación, el empleo. Además, como bien sabemos, la pandemia dejó al descubierto muchas debilidades en los sistemas de gestión pública. Y por otro lado, surgieron nuevos actores. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la robótica, todo eso está redefiniendo la forma en que operan las instituciones. Si la inteligencia artificial ya no es solo un concepto futurista, hoy en día los algoritmos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y la administración pública no puede quedarse atrás. Sin embargo, como siempre, hay que tener cuidado. La inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero también plantea desafíos importantes, como la falta de datos adecuados o el riesgo de que se usen los algoritmos sin una supervisión ética adecuada. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para avanzar? Pues bueno, muchos coinciden en que el gran reto es crear una administración pública que sea capaz de integrar esas tecnologías de manera estratégica. Y aquí viene lo interesante, porque no solo se trata de aplicar nuevas herramientas, sino de repensar la forma en que gestionamos la información, los recursos y cómo tomamos decisiones. Claro, y un aspecto clave en este proceso es mejorar las estructuras institucionales. La administración pública debe ser ágil, flexible y capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. Ya no se trata solo de ser eficientes, sino también de ser estratégicos. Ahí es donde entra el concepto de ser ambidiestras, como una especie de doble función, gestionar eficientemente los servicios públicos del día a día, pero también pensar hacia el futuro,
crear escenarios, elaborar estrategias, anticiparse a las necesidades de las generaciones futuras. Y además no se trata de ser ágiles, sino también de ser inclusivas, porque uno de los mayores problemas que enfrentamos en la administración pública es la falta de una verdadera integración entre los distintos actores sociales. Y aquí entra un concepto que a mi parecer es fascinante, que es la inteligencia colectiva. Pues no se trata solo de que los funcionarios públicos tengan la respuesta a todo, sino que debemos promover también una mayor colaboración entre las instituciones, las comunidades y las empresas. Exacto, Lore. Pero no podemos olvidar la importancia de la ética en todo este proceso. Y en este sentido, la filosofía y los pensadores han adquirido una relevancia tremenda. La administración pública no puede ser solo cuestión de gestionar recursos. Ahora, más que nunca, debemos reflexionar sobre el propósito que hay detrás de nuestras decisiones, las implicaciones que tienen en la vida de las personas y, sobre todo, cómo nos aseguramos de que la innovación se haga de manera ética y responsable. Y en este contexto de innovación, también necesitamos formar a los empleados públicos con los perfiles adecuados para poder gestionar toda esa información. La clave está en la gestión de los datos y, por supuesto, en aprovechar esas herramientas tecnológicas pues de la manera correcta para hacer un gobierno más eficiente y que sea accesible pues para todos. Sin duda, Lore. Y eso nos lleva a la importancia de adaptar la política pública a los tiempos actuales, porque la administración pública está cambiando y debemos estar preparadas para tomar las riendas. La pandemia, las tecnologías emergentes, la falta de confianza en las instituciones, todo esto está obligado a repensar el modelo de gestión pública. Por eso, un punto crítico es que, a pesar de todos los avances, todavía existe una gran disparidad salarial entre el sector público y privado. Esto es un tema central, porque al final, ¿quién no quiere irse al sector privado, chicas, si allí la remuneración es más alta y la innovación pues es mucho más rápida? Y esa disparidad salarial es clave para entender cómo atraer a los mejores talentos a la administración pública. Si no podemos ofrecer un paquete competitivo, corremos el riesgo de perder a los profesionales más capacitados. Esto se traduce en una merma en la calidad de los servicios públicos. Definitivamente, la administración pública necesita una transformación, y esta transformación no solo debe venir de la mano de la tecnología, sino también de una reflexión profunda sobre cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo nos adaptamos a un mundo que cambia rápidamente. Claro, Fay, así es. El futuro de la administración pública está en nuestras manos y la clave será la integración de todos los actores para que podamos ser un ejemplo de eficiencia, ética y obviamente de colaboración. Totalmente. Y como siempre, estar dispuestas a aprender de nuestros errores y aciertos y tomar decisiones basadas en datos, pero también en valores. Y para terminar, recordemos que el pensamiento administrativo público debe ser siempre un pensamiento crítico. En un mundo globalizado, interconectado y tecnológico, la única constante será el cambio. Y nosotras, como agentes de cambio, debemos estar listas para afrontar esos retos con resiliencia, innovación y sobre todo con una profunda ética pública. En esta segunda parte de Pensamiento Administrativo Público al Día, vamos a dar un vistazo a los orígenes de la administración pública, de cómo todo comenzó como una disciplina científica que hoy sigue siendo tan relevante. Así es, también vamos a discutir algunas tendencias porque la administración pública también se está transformando y es fundamental que estemos al tanto de estas nuevas dinámicas. Orígenes de la administración pública como disciplina científica. Bueno, chicas, ¿qué les parece si comenzamos por hablar de un pensador clave para entender los orígenes de la administración pública como ciencia? Estamos hablando de Hermógenes Pérez de Arce, un funcionario chileno de la década de 1880. Hermógenes Pérez de Arce, un hombre clave en la historia.
Él fue de los primeros en tratar de darle un marco teórico a lo que hoy entendemos por administración pública. No solo fue un funcionario, sino que también escribió mucho sobre el rol del administrador público. ¿Sabías que su obra citó autores como Tocqueville y Dellemar? Eso muestra lo conectado que estaba con el pensamiento mundial de la época. ¡Wow! Impresionante. Según Hermógenes, la administración pública debería combinar 3 grandes campos. Primero, el derecho administrativo. Segundo, la economía política. Y tercera, la ciencia política. Esto ya nos muestra la visión multidisciplinaria que se necesitaba para el desarrollo de la administración pública. Hablemos ahora de las tendencias actuales, porque como bien sabemos, la administración pública no ha estado exenta de desafíos y transformaciones. ¿O qué dicen, chicas? Exactamente. Y lo que me parece fascinante es cómo Hermógenes defendía que para ser un verdadero administrador público, pues no solo bastaba con tener una posición, sino que se debía estudiar profundamente. Nada de sistemas autodidactas, como planteaban pues algunos. Para él era necesario tener conocimiento científico. Claro, y él decía algo fundamental. El administrador público debía ser un estadista. No se trata solo de gestionar recursos, sino de tener una visión de futuro, conciencia ética y además un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Y no solo eso, Hermógenes también señaló que el administrador público debía poseer virtudes morales, como la firmeza para tomar decisiones difíciles, pero también la sagacia para evaluar situaciones correctamente. Un verdadero líder. Tendencias en la administración pública, degradación y posibilidades. Hablemos ahora de las tendencias actuales, porque como bien sabemos, la administración pública no ha estado exenta de desafíos y transformaciones. ¿O qué dicen, chicas? ¿Verdad? Claro, totalmente. Y uno de los primeros puntos clave que debemos mencionar es cómo la administración pública como ciencia surgió con las ideas de la modernidad y los avances legislativos. Pero pues como también señalaba Boni, no todo ha sido perfecto y en ciertos momentos el Estado ha sufrido como una especie de degradación. Exacto. A medida que los sistemas se fueron burocratizando, empezaron a perder contacto con las necesidades reales de las personas. Y hoy vemos cómo muchas veces la eficiencia se antepone a la justicia o la equidad, ¿no? Como que las decisiones rápidas no siempre benefician a la ciudadanía. Lo curioso es que este concepto de degradación es algo que nos sigue afectando. La administración pública se enfrenta a los problemas de siempre, como el manejo de recursos y la falta de transparencia. Pero con los avances de la cuarta revolución industrial tenemos nuevas herramientas como la inteligencia artificial que podrían ayudar a resolver estos problemas si se usan correctamente. Eso es, pero ojo, porque el avance de las tecnologías también trae riesgos y debemos asegurarnos de no perder lo humano en todo este proceso. Además, el contexto social está cambiando y la administración pública debe estar alineada con las nuevas demandas de la sociedad, como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social. Sí, totalmente. Y lo que me llama la atención es cómo se está repensando la administración pública, no solo desde lo económico, sino también desde lo humano. Hay una necesidad de romper los viejos modelos de control y de jerarquía rígidos y entender que vivimos en un mundo más interconectado. Ya es hora de pensar nuevas formas de gobernar. Nuevas perspectivas y desafíos. Hablando de nuevas formas de gobernar, ¿qué opinan de la necesidad de cuestionar las lógicas tradicionales de la administración pública? Muchos piensan que la forma en que se está organizando la administración pública hasta ahora ya no responde a las necesidades del presente. Claro, y en América Latina esto se ha visto más claramente. La CEPAL nos advirtió que la región estaba retrasada respecto a los países desarrollados y ahora con la pandemia esa brecha se ha hecho aún más evidente. Es un llamado de atención a repensar cómo estamos gestionando los recursos y las políticas públicas. También está el tema de la sostenibilidad y el cambio climático. Estos son temas que no se pueden ignorar más en la administración pública. La política debe evolucionar para incluir estos desafíos globales.
Así es, y para que eso ocurra necesitamos un enfoque mucho más inclusivo. Como mencionábamos antes, la administración pública debe ser más humana y menos mecánica. Necesitamos crear políticas públicas que no solo piensen en números y estadísticas, sino que realmente busquen mejorar la calidad de vida de las personas. Reflexión final. Chicas, qué gran conversación hemos tenido hoy. La administración pública ha recorrido un largo camino, pero sigue enfrentando muchos desafíos. ¿Cuál creen que es el mayor reto al que se enfrenta hoy? Yo diría que el mayor reto es entender que la administración pública no es solo un sistema burocrático, sino es un espacio donde se toman decisiones que impactan directamente en la vida de las personas. Es tiempo de humanizarla. Exactamente, Joa. Es hora que los administradores públicos sean más flexibles, más inclusivas y conscientes de los cambios tanto en lo social, en lo político y la parte tecnológica. Exacto, Loren. Y ahora pensando en estas nuevas perspectivas, ¿cómo podemos abordar los desafíos que la administración pública enfrenta hoy en día? La globalización, los cambios tecnológicos y los nuevos modelos económicos nos están obligando a pensar de manera más creativa. Pues una de las respuestas a esos desafíos es la gobernanza multinivel. La idea de que las decisiones no se toman solo desde el centro del poder, sino que se deben involucrar distintos niveles de gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanos. Es un enfoque más colaborativo y transparente. Sí, y me parece que eso también está ligado con la co-creación de políticas públicas. Ya no podemos seguir tomando decisiones solo desde arriba. La gente debe participar activamente en la creación de políticas que les afecta directamente. Es una forma de empoderar a las comunidades. Exacto, y es por eso que el papel del administrador público está cambiando. Ya no basta con ser un buen gestor, sino que debemos ser facilitadores del cambio. Necesitamos entender cómo fomentar la colaboración, la creatividad, la innovación, para así poder lograr resultados reales. Además de que con los datos abiertos y el uso más transparente de la información se pueden tomar decisiones más informadas, ¿no? Y sobre todo más democráticas. Los ciudadanos deben ser partícipes de todo el proceso desde la toma de decisiones hasta la implementación y evaluación de las políticas públicas. Y aquí entra un concepto que me parece clave: la resiliencia. La administración pública necesita ser flexible y capaz de adaptarse rápidamente ante crisis o cambios repentinos, como lo vimos con la pandemia. Aprender a gestionar la incertidumbre es una habilidad imprescindible. Sin duda. Y todo esto nos lleva a la necesidad de formar a futuros administradores públicos en competencias transversales, como el pensamiento crítico, la ética, algo fundamental, la empatía, y la capacidad de trabajo en equipo. Las soluciones de hoy deben ser pensadas a largo plazo con una visión integradora. Me encanta ese enfoque, Lady. Y pensando en el futuro, no podemos dejar de mencionar el impacto de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial. Si se implementan estas adecuadamente, pueden mejorar la eficiencia y la transparencia, pero siempre manteniendo el foco en las personas. Claro, Loren, y en ese punto es fundamental que el uso de la inteligencia artificial se haga de manera ética. Los algoritmos no deben tomar decisiones sin supervisión y siempre deben estar alineados con los principios de justicia y equidad. Definitivamente la ética debe ser el eje central en toda innovación pública. Así es. Y el gran reto será cómo balancear la innovación con la necesidad de no perder el sentido humano de la administración pública. No podemos ser una máquina que solo toma decisiones basadas en datos. El corazón de la administración pública está en las personas. Es un reto complejo, pero tenemos herramientas como la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional.
que puede ayudar a encontrar el equilibrio entre lo humano y lo tecnológico. Exacto, y eso nos lleva a un punto clave, el liderazgo inclusivo. El administrador público debe ser capaz de integrar diversas perspectivas, considerar las diferentes voces y garantizar que todos los sectores de la sociedad estén representados. Totalmente. Y como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Si todos trabajamos juntos, podemos lograr que la administración pública sea un verdadero motor de cambio para la sociedad. Y no olvidemos que los administradores públicos del futuro también deben ser agentes de cambio social. Debemos tener el coraje de cuestionar los modelos obsoletos y proponer nuevas formas de hacer las cosas. Así es, así es. Y en ese camino tenemos que estar siempre atentos al contexto en el que vivimos. Las necesidades cambian, las prioridades cambian y la administración pública debe estar dispuesta a adaptarse a esos cambios. Bueno, qué conversación tan enriquecedora. Ha sido increíble escuchar sus ideas sobre cómo debemos repensar la administración pública y cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar para enfrentar los retos del futuro. Sin duda. Y ahora con todo esto que hemos conversado, creo que tenemos una visión más clara de lo que implica ser una administradora pública en tiempos tan complejos. La clave está en seguir aprendiendo, adaptándonos y sobre todo manteniendo una profunda ética en todo lo que hagamos. Exactamente. Y recordemos que las administradoras públicas no solo son gestoras, sino también agentes de cambio social. Siempre debemos tener presente que nuestras decisiones impactan la vida de las personas. Y con eso, chicas, concluimos este episodio. Gracias por esta maravillosa conversación. Espero que nuestras oyentes se hayan sentido inspiradas y motivadas a seguir reflexionando sobre cómo transformar la administración pública. Así es, Loren. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en el próximo episodio de Pensamiento Administrativo Público al Día. ¡Qué buen cierre! La administración pública, como bien dijeron, no es solo un conjunto de reglas, sino una disciplina viva que evoluciona con la sociedad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Hasta pronto, mujeres transformadoras del mundo. Hasta pronto, mujeres transformadoras del mundo. Hasta pronto, mujeres transformadoras del mundo. Un abrazo.